Sabine Wren, guerrera mandaloriana y líder revolucionaria durante los inicios de la rebelión contra el Imperio Galáctico. Hoy veremos algunas geniales curiosidades sobre esta artista, experta en armamento y escasa recompensas. Sabine. My name's Sabine. El nombre de Sabine tiene sus raíces en un antiguo pueblo conocido como los Sabinos, que habitó en la región de Lazio desde los tiempos prehistóricos. A medida que se estableció la República Romana, los Sabinos lograron adaptarse a la cultura latina e incluso obtenieron la ciudadanía romana. Hoy en día, la región donde vivieron los antiguos Sabinos se conoce como Sabinia y se encuentra en los montes Sabinos de la provincia de Rieti, en la región de Lazio. Dentro de la historia del arte romano, el cuadro El rapto de las Sabinas es una obra muy reconocida que ha dejado una profunda huella en el mundo artístico en general. Este cuadro representa un momento histórico en el que los hombres romanos llevaron a cabo un rapto masivo de mujeres provenientes de otras regiones. Resulta fascinante observar cómo los creadores de Sabine Wren han buscado establecer un vínculo entre la vena artística de Sabine y el arte romano, basándose en el origen de su nombre. Esta conexión entre la protagonista y el arte romano refleja una combinación interesante de referencias históricas y creatividad contemporánea. Al fusionar estos elementos, los creadores han logrado dotar a Sabine Wren de una identidad única y atrayente, en la que su nombre evoca tanto la historia antigua como el poder del arte. La armadura de Sabine fue forjada al menos 500 años antes de la batalla de Yavin. Como ella misma menciona, en ella se encuentran grabados los recuerdos de antiguas batallas, la historia de Mandalore y la huella de todas las contiendas en las que ha participado. Wren ha modificado y reforzado su armadura al menos 2 veces para adaptarla a sus personalidades y preferencias. Siempre ha optado por pintarla de colores brillantes y adornarla con una amplia variedad de dibujos, liberándola de las restricciones de personalización impuestas por la Guardia de la Muerte, de la cual ya no forma parte. Con el objetivo de lograr una mayor agilidad en combate, Sabine ha aligerado gran parte de su armadura. Conservaron solamente las partes esenciales como el cuello, las placas de los tobillos, el peto, las rodilleras, los codos y las sombreras. La única pieza que Wren no ha modificado ha sido su casco, de los búhos nocturnos, aunque sí ha variado su color a lo largo del tiempo. Durante las batallas, Sabine siempre utiliza un par de pistolas Blaster Westar 35, las cuales están sincronizadas con los sistemas de orientación de su casco, alertándole cuando la munición escasea. Además, lleva consigo un conjunto de gadgets que complementa su arsenal: un repulsor, un lazo de agarre, dardos paralizantes, un proyector de escudo, un lanzallamas y 2 cañones blaster, y por supuesto un jetpack ligero. Estas herramientas son clásicas en la tradición de los guerreros mandalorianos. Durante un tiempo, Sabine también portaría el Darksaber, un arma ancestral de gran importancia para los mandalorianos, que aprendió a usar gracias al Jedi Kanan y su aprendiz Ezra. Do not say you're proud of me. La creatividad de Sabine no conoce límites, un talento que claramente heredó de sus padres, especialmente de Alrich Wren, quien también era un artista y amante del arte, un verdadero entendido en la materia. A lo largo del tiempo, Sabine incorporaría diversos símbolos y emblemas a su armadura. Entre ellos se encontraba la imagen de una nuba, en la hombrera izquierda, la cual era una bestia carnívora que habitaba en planetas del borde exterior como Tatooine. En la hombrera derecha llevaba el patrón de Dejarik, inspirado en los tableros de Holo ajedrez. En otros diseños se incluiría el número 5 escrito en Aurobesh como indicativo de Espectro 5. También incorporaría el pájaro Combor y a la bestia Firnok en otros de sus diseños. Después de la batalla de Endor, con la caída del Imperio, decidió dibujarse un Purrgil en la hombrera izquierda y el pájaro estelar en la derecha. Estos símbolos se convirtieron en marcas distintivas que siempre llevaba en su armadura. Además, solía utilizar el pájaro estelar como firma en sus creaciones o lo dejaba dibujado en lugares que había visitado. Con el tiempo, este pájaro estelar se transformaría en el símbolo de la Alianza Rebelde, cuando se fusionó con el emblema de 3 dientes utilizado por Saw Gerrera. Este nuevo emblema también sería conocido como el Fénix. Esta combinación se plasmó en los cascos de los pilotos rebeldes y en sus naves como símbolo unificador. Yeah, and I really was an Imperial cadet once. For years, remember? Sabine formó parte del Imperio durante su juventud, después de que las guerras clon terminaran. El Imperio Galáctico estableció su presencia en Mandalore y abrió una academia imperial a la que Wren asistió como cadete. Durante este tiempo, ella creía y confiaba ciegamente en el Imperio. A pesar de enfrentar numerosos peligros durante su entrenamiento, siempre seguiría las órdenes establecidas. Mientras estaba en la Academia Imperial, estudió las tácticas del líder de la resistencia Twi'lek, Cham Syndulla, y del protector mandaloriano Fenn Rau, empleadas durante las guerras clon. Sabine se especializó en armamento y construyó una gran cantidad de armas para el Imperio. Con el tiempo, sin embargo, Sabine comenzó a sentir culpa por sus acciones y habló en contra del Imperio ante el colectivo mandaloriano. A pesar de esto, tanto sus padres como su hermano, Tristan Wren, se pusieron del lado del Imperio. Como resultado, Sabine fue desterrada y expulsada de la Guardia de la Muerte. Durante su tiempo a favor del Imperio, Sabine desarrolló un prototipo de arma capaz de matar a cualquier ser vivo que portara una armadura hecha de Beskar.
Con el paso de los años, el Imperio perfeccionó este prototipo y lo utilizó en contra del pueblo mandaloriano, lo que causó un fuerte trauma en Sabine Wren. Si te está gustando este vídeo, sé parte de la rebelión junto a Sabine Wren y suscríbete ahora. Continuamos. Ketsu Onyo. Si Sabine tuvo un pasado como cadete imperial, también lo tuvo como cazadora de recompensas. Una vez desterrada de su familia y abandonado el imperio, Sabine necesitaba encontrar una forma de sobrevivir en la galaxia. Siguiendo la tradición de muchos mandalorianos, decidió dedicarse a la caza de recompensas. En sus trabajos se unió a su amiga Ketsu Onyo, otra mandaloriana que ejercía como cazadora de recompensas para el sindicato criminal conocido como el Sol Negro. Durante las guerras clon, el Sol Negro aprovechó la distracción de los Jedi en otros asuntos militares para aumentar su poder. En ese tiempo, el grupo estuvo liado con el colectivo Sombra, liderado por el renegado Lord Sith Darth Maul. Ketsu ayudó a Sabine a escapar de la Academia Imperial cuando ésta decidió desertar. Así fue como ambas se convirtieron en compañeras cazadoras de recompensas. En una de sus misiones, Ketsu y Sabine tuvieron diferencias de opinión y se separaron en malos términos. Ketsu se uniría al grupo criminal del Sol Negro y Sabine sería reclutada por Hera Syndulla. Años después, Sabine y Onyo se encontraron de nuevo gracias a un droide de energía que llevaba información valiosa para el Sol Negro. Sin embargo, Sabine y Ezra Bridgette interceptaron al droide antes de que llegara a su destino. A pesar de los sentimientos pasados, Sabine y Ketsu acordaron reconciliarse. Sabine ofreció a su antigua amiga unirse a la rebelión y aunque Ketsu nunca aceptó oficialmente, se ayudó en algunas misiones importantes como la liberación de Lothal del dominio imperial. Hasta el día de hoy, 3 actrices distintas han interpretado a Sabine en diferentes medios. La primera de ellas es Tiya Sircar, una actriz estadounidense de origen bengalí. Sircar ha sido la encargada de darle voz al personaje en Star Wars Rebels y en la miniserie de YouTube Star Wars Fuerzas del Destino y en el videojuego Disney Infinity 3.0. La actriz se hizo conocida por su papel en la serie The Good Place como Vicky y la verdadera Eleanor. En la serie no canónica Star Wars Lego Crónicas de Droides, la actriz canadiense Elysia Rotaru, conocida por interpretar a Tayana Benedictok en Arrow, fue la encargada de prestar su voz a Sabine. Ahora, con la nueva serie de Ahsoka en live action, el equipo de casting tuvo la tarea de encontrar una nueva actriz que representara a Sabine en carne y hueso, asegurándose de que fuera digna del personaje. Esta responsabilidad recayó en la actriz y modelo australiana Natasha Liu Bordizzo. Natasha tiene ascendencia china por parte de su madre y ascendencia italiana por parte de su padre. A pesar de ser muy joven y estar estudiando una licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica de Sydney, Natasha fue elegida para un papel principal en la secuela de la película Tigre y Dragón, en su primera audición. Además, es una virtuosa de las artes marciales ya que tiene un cinturón negro en Taekwondo y entrenamiento en Kenpo. Tanto por sus rasgos físicos que se asemejan mucho al personaje animado, como por sus destrezas en el campo de las artes marciales, Natasha Liu Bordizzo es perfecta para interpretar a una guerrera mandaloriana ágil y rápida como Sabine Wren. You're welcome. I think you found something of mine. Sabine ha tenido encuentros interesantes con varias leyendas dentro del universo de Star Wars. Entre los más icónicos se encuentran personajes como Darth Vader, con quien tuvo un breve enfrentamiento en Lothal mientras este cazaba a los Jedi Kanan Jarrus y al padawan Ezra Bridgette. También tuvo un encuentro fugaz con una joven princesa Leia, quien ideó un plan en Lothal para entregar 3 corbetas cabeza martillo a los rebeldes, haciéndole creer al Imperio que iba al planeta en una misión de socorro. Además, Sabine cruzó caminos con Lando Calrissian, debido a Gareth Aurelius, quien jugó una partida de Sabacc con el carismático contrabandista. En el juego, Gareth apostó y perdió al droide Chopper. Como resultado, Lando se unió temporalmente a la tripulación del espíritu y allí conoció a Sabine, quedando impresionado por su increíble talento para la pintura. Sabine también se encontró con el anarquista rebelde Saw Gerrera, con quien junto a Ezra Bridgette emprendió una misión para infiltrarse en un carguero civil que se creía que transportaba un cargamento imperial secreto. Otro de los personajes icónicos con los que Sabine se ha cruzado en sus aventuras fue la ex Jedi Ahsoka Tano. Juntas emprendieron una nueva aventura después de la caída del Imperio, enfrentándose al peligroso Almirante Thor y buscando a su amigo Ezra Bridgette. Además, Sabine tuvo alguna interacción con Jyn Erso antes de que ésta se uniera a la rebelión y emprendiera la misión de obtener los planos de la Estrella de la Muerte. A pesar de su juventud, Sabine ha tratado con todo tipo de personas en sus misiones, algunas de ellas de gran importancia para este universo. Estos encuentros han enriquecido su historia y han demostrado la diversidad de personajes y eventos en el universo de Star Wars. Estas han sido las 7 curiosidades poco conocidas de Sabine Wren. Me encantaría saber tu opinión de cuántas de ellas ya conocías y si conoces alguna que no haya salido en este vídeo. Me encantaría leerla en los comentarios. Suscríbete para no perderte más vídeos de curiosidades y te recomiendo encarecidamente este otro vídeo que sale por aquí porque estoy seguro de que te va a encantar. Un abrazo y hasta la próxima.